Antes de cerrar la primera sesión, alcancé a ver que había un comentario de alguien que quería hacer una pregunta. Me parece que era, uno de los nombres era María, pero creo que todavía no se conecta. Entonces, ahorita lo tratamos. Preguntan por aquí si nos puede platicar sobre el aviso de privacidad, su necesidad de alcance como abogados y despachos. Sí, de hecho, voy a comentar un poco en el tema de protección de datos personales. Para no mezclar todavía los temas, Luis, voy a terminar rápido el tema de transparencia y ya comentamos un poco del tema de protección de datos personales y en este caso el aviso de privacidad, que es una herramienta muy relevante y más que herramienta, pues es una obligación que establece tanto para los sujetos obligados gobierno como para los particulares. Les estaba comentando algunas de estas obligaciones. Creo que pues ya vimos algunas de ellas, cuál pudiera ser la utilidad que podemos tener de ellas y cuál es la importancia de que se cumplan a cabalidad. Entonces, bueno, terminando con esto, obviamente la ley de transparencia establece muchas más obligaciones. Por ejemplo, las genéricas son 70 y algo, y las particulares, dependiendo hacia quién se dirigen, son otras tantas. ¿Qué significa que haya una obligación? Que en el portal de internet del ayuntamiento o de la secretaría, de la fiscalía, de la entidad de gobierno que sea, tendrá que estar publicada toda esa información. Y si no está publicada, podemos recurrir a algo que se llama denuncia por incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. Esa sería una primera herramienta. Esencialmente, ¿qué diríamos en una denuncia? Pues le decimos, oye, Instituto de Transparencia local o federal, dependiendo del caso, este sujeto obligado, por ejemplo, el nieto del municipio de Tehuacatecas está incumpliendo con esta serie de obligaciones en materia de transparencia. Y le mandamos hasta unas capturas de pantalla de que la página no sirve o de que la página no tiene esa información. Se realiza como un proceso en donde se rinde un informe, se da la correspondiente tramitación y va a haber una resolución en donde digan efectivamente está incumpliendo o efectivamente o contrario a lo que dijo el denunciante, sí está cumpliendo con sus obligaciones. A esta resolución no hay un recurso que esté previsto por la ley, pero pues ya sería posible a lo mejor contemplar algún juicio de amparo. Y en el otro rubro, como lo señalaba, la solicitud de acceso a la información. Hay veces que hay información que no necesariamente está obligado el ayuntamiento, la secretaría o cualquier entidad de gobierno a hacerla pública, pero que sí la podemos solicitar. Entonces, pues en ese tipo de casos, si yo la puedo solicitar, pues puede llegar a mi alcance y pues puede ser útil para alguna situación. Por ejemplo, yo alguna vez cuando estaba trabajando en estos temas del derecho ambiental y un poco del derecho urbano, solicitamos varias veces licencias de construcción. No es una obligación como tal de los ayuntamientos el que publiquen esa licencia, pero sí la conseguimos vía de transparencia y eso nos sirvió para planificar otro tipo de estrategias legales que se seguirían. Finalmente, les recomiendo, pues, obviamente, pues aquí vimos como aspectos muy generales sobre el tema de transparencia. Si se quieren adentrar un poco más, ¿cuál es la página donde pueden ingresar? Se llama Plataforma Nacional de Transparencia y ahí es donde pueden empezar a realizar solicitudes, prueba y error, y pues como les decía, es incluso hasta anónimo, pueden utilizarlo para temas, decía, puede servirles para otro tipo de... Ahora sí, terminando como con esta parte de la transparencia, cuando les estaba comentando el artículo 6º constitucional, les hice referencia a que este mismo artículo también establecía que ese instituto o ese órgano garante, tanto el nacional como los locales, se van a encargar no solo del tema de transparencia, sino también de la protección de datos personales. Y nos señalaba este artículo que había un derecho de acceso y un derecho de rectificación. Pero ojo, esos solo son dos.
Cuando nosotros nos remitimos al artículo 16 constitucional, párrafo segundo, aquí nos dice que va a haber 4 derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Incluso, por ejemplo, en Europa ya se reconoce un 5.º derecho, que es la portabilidad. Aquí en México también se menciona la portabilidad, pero el enfoque va más encaminado en el tema de las comunicaciones. No sé si recordarán ustedes, pero hasta hace algunos años, si yo quería cambiar de línea telefónica de mi casa, de mi oficina o de celular, yo no podía llevarme el número. Forzosamente tenían que asignarme un nuevo número. Con esta serie de reformas y con la expedición de esta ley y la intervención en su caso también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se logró que las compañías telefónicas ya dejaran de hacer eso y que yo pudiera llevarme mi número telefónico hacia otra compañía. Entonces, por eso es ese tipo de implicaciones de los derechos. Como les decía, esa es portabilidad. Pero vámonos enfocando en los primeros que se mencionan. En este caso, derecho de acceso. Nosotros dentro de la vida cotidiana, tanto en nuestra relación que tenemos con el propio Estado como en la relación que tenemos con otros particulares, se va generando información de nosotros. Les hacía referencia, por ejemplo, el registro civil, pues tiene nuestras actas de nacimiento. Si contraemos matrimonio, pues tiene el acta de matrimonio. Posteriormente, cuando fallecemos, pues se genera el acta de defunción. Esa es como información, pues, importante. El tema del registro civil, pues también va recolectando información. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a solicitar algún apoyo de gobierno, por ejemplo, las personas que están estudiando y que son beneficiarios de algún programa social, pues el gobierno también va recolectando ese tipo de información. Entonces, toda esa información es información personal, son datos personales porque establecen aspectos íntimos de una persona, pero también establecen, por ejemplo, patrones, conducta, entre otros aspectos. Entonces, todo eso es lo que comprende una protección de lo que serían los datos personales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derecho de acceso, esto significa que el titular, yo, o por ejemplo ustedes, el titular tiene derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, considerando responsable ya sea el sujeto obligado, que pudiera ser la entidad de gobierno o que pudiera ser un particular. Aquí iré involucrando un poco lo que preguntaba Luis. En este caso, por ejemplo, nosotros como abogados, muchas veces, no es mi caso porque pues, yo soy servidor público, pero por ejemplo, muchas veces cuando en los despachos pues, se va recolectando información de las personas. Hay algunos que tienen un control como más establecido que otros, que por ejemplo hasta recaban entrevistas, recaban documentos, informes, contratos, entre otros aspectos. Entonces, ese cúmulo de información son datos personales que se van obteniendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de médicos, de psicólogos, esencialmente ellos también están obligados a documentar información porque se los obliga a una norma oficial mexicana. Entonces, ese expediente clínico que se genera también tiene un cúmulo de datos personales. Entonces, ¿es materia de acceso? Sí, porque pues en cualquier momento yo puedo acceder a la información que obre que obre en los registros del responsable, pues entonces yo puedo acceder a esa información. Hay una nota que salió hace algunos años. Hay una serie de aplicaciones en Internet. Una de ellas a la que se ha recurrido dentro de las redes sociales se llama Tinder. Esta aplicación pues, es utilizada tanto por hombres y mujeres para pues, buscar alguna pareja que esté dentro de las inmediaciones. A una persona en Estados Unidos se le ocurrió solicitar esos datos personales que estaba recabando la aplicación y le llegaron cerca de 2.000 páginas. 2.000 páginas donde le decían, tal día, tal hora te conectaste con tal persona, tal día, tal hora tú abriste la aplicación estando en las inmediaciones del Parque Rojo en el municipio de Guadalajara, entre otro tipo de datos a los cuales pudo acceder a persona. Entonces, luego, derecho de rectificación.
En ocasiones, esa información que se va acumulando, pues no se va actualizando por parte de la autoridad y van cambiando algunos de los aspectos que definieron la documentación que se obtuvo. Por ejemplo, en este tema del ámbito médico, pues a lo mejor yo de repente me cambio de domicilio, dejo de ir con ese médico y entonces, pues la información que él va a tener, pues ya es información que no está actualizada y que por esa propia esencia se va a convertir posteriormente en información que va a ser inexacta o incompleta, o que incluso de origen pudo haber sido inexacta o incompleta. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo un nombre muy complicado. Muchas veces las personas se equivocan tan solo con Joseph, me escriben con P sin la H, con F, con Y, entre otros aspectos. Entonces, si alguien se equivoca en mi nombre y yo considero relevante que se corrija, puedo recurrir a este derecho de rectificación. Entonces, pues ese sería otro de los componentes. Luego viene el tercero de los que mencionaba, que en este caso es el derecho de cancelación. Como les decía, esta información se va acumulando, se va obteniendo y pues va generando un archivo. Pero será necesario que de manera perpetua se guarde ese archivo, pues posiblemente en muchos casos no. Entonces, el titular de esos datos personales puede de manera, a través de esta serie de ejercicios o de esta serie de derechos, en este caso el derecho de cancelación, solicitar que estos datos ya no estén en posesión, que dejen de ser tratados y que incluso sean destruidos por parte de quien esté tratando los datos. Aquí viene un tema que también ha sido materia de debate durante los últimos años. Por ejemplo, si ustedes ponen su nombre en Google, probablemente Google arroje una serie de datos. Por ejemplo, que alguno de ustedes hubiese representado a alguna persona y que el asunto fue un poco mediático, pues a lo mejor va a estar la referencia a una nota de Mural, una nota de NTR, una nota del Informador. O también puede pasar que, por ejemplo, pues te dirija a tu perfil de Facebook, al perfil de esta otra aplicación que es LinkedIn, entre otros aspectos. Pero de repente a lo mejor a mí hay algo que me afecta y yo digo, pues sabes qué, ya no quiero que tengas esa información porque no hay justificación para que tú la tengas. Entonces se creó el concepto de lo que se llama derecho al olvido, que por ejemplo estas páginas como Google, Bing, entre otros buscadores, guardan información de nosotros aun y cuando la página de origen la borre. Entonces yo también le puedo decir a Google, ¿sabes qué? Cancela todos los datos personales que tienes de mí y pues quiero que hagas efectivo ese derecho. Aquí en México ya ha pasado y hay un antecedente que de hecho llegó hasta la Corte, pero la Corte no analizó el fondo porque antes de dictar la resolución, Google se desistió y cumplió con lo que había ordenado, en este caso creo que era un juez de distrito. Entonces, pues se desistieron y ya lo dejaron ahí. Pero, pues, son asuntos que ya han sido materia de análisis. Por último, vendría lo que es el derecho de oposición, que en este caso no solamente yo puedo pedir que cancelen o que destruyan esos datos, sino que también me puedo oponer al tratamiento que están realizando estos datos. Por ahí vi que durante la semana el licenciado Tobar hacía referencia a que muchas veces pasa que nuestra información pues transita de una empresa a otra y de repente nos empiezan a marcar para ofrecernos tarjetas de crédito de algún lugar y pues hay llamadas insistentes, entre otros aspectos. Entonces, si yo no autoricé que se utilizaran mis datos para ese fin, pues aquí podemos ejercitar este derecho de oposición e incluso si yo lo autoricé, pero después ya no quiero que siga aconteciendo, pues también tienen que respetar mi voluntad. Entonces, pues aquí es muy importante porque eso nos puede servir como para evitar ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, algo que también llega a pasar comúnmente, que por ejemplo, pues a lo mejor alguien nos puso como referencia y que esa persona de pronto deja de pagar y a quien están insistiendo y a quien están buscando, pues es a uno, cuando uno no tiene nada que ver, ni siquiera estamos bajo la figura
el aval o alguna situación similar, entonces pues también podemos recurrir a este tipo de elementos. Y pues sería esencialmente lo que son estos 4 derechos. Como les decía, es un tema que va a estar en evolución. Europa ya reconoce el tema de la portabilidad no solamente para los dispositivos, sino para cualquier otro ámbito, que yo de pronto pueda llegar y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me entregues los datos de manera digital para yo llevármelos a otro lugar, por ejemplo, de una empresa a otra. Sin embargo, pues bueno, aquí en México apenas vamos evolucionando en ese tipo de aspectos. Ahora, algo que es muy importante cuando se trata de estos derechos es el hecho de que existe una obligación de lo que se llama aviso de privacidad. El aviso de privacidad esencialmente es que la persona que va a tratar los datos o que está tratando los datos me justifique, me diga, me explique cómo es que los está tratando, por qué los va a tratar, cuál va a ser la dinámica, qué uso le van a dar, cuáles excepciones va a haber, cómo me puedo defender, entre otros aspectos. Entonces, eso sería medularmente en lo que consiste el aviso de privacidad, pero no queda ahí. El aviso de privacidad es una obligación tanto hacia las autoridades como hacia los particulares. Esto puede acarrear incluso sanciones económicas. Ya hay antecedentes de que el Instituto de Transparencia, al menos aquí en Jalisco, creo que ya ha ocurrido, que impone multas a particulares que no estaban cumpliendo con este tipo de cosas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo me puedo meter a la página de Telcel y en la página de Telcel busco el apartado donde mencione el aviso de privacidad. Y probablemente en su aviso de privacidad van a ver que inicia diciendo Radio Móvil DIPSA es el encargado de recabar, tratar y analizar los datos personales del titular. Va a aparecer el domicilio de Radio Móvil DIPSA, posiblemente van a poner el domicilio de la Ciudad de México, y pues va a tener un desglose ese aviso de privacidad. Como les decía, nos va a explicar cuál es el fundamento legal bajo el cual están actuando, algunas consideraciones dentro de su aviso de privacidad, van a decir cuáles son los datos que están recabando. Por ejemplo, Radio Móvil DIPSA recaba toda comunicación que se realiza en el teléfono en cuanto a las obligaciones que establece el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que esto consiste número de origen, número de destino, tipo de comunicación, duración de la comunicación, ubicación geográfica aproximada de acuerdo a la triangulación, entre otros aspectos. Entonces, nos está explicando qué datos obtiene de nosotros. Y luego nos va a decir, Radio Móvil DIPSA, a través, no sé, del área jurídica, respetará las disposiciones en materia de protección de datos personales, para lo cual se establece el siguiente correo electrónico para hacer solicitudes de derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Y nos va a aparecer a lo mejor algún correo, nos van a proporcionar algún formato que nosotros lo vamos a llenar y a través de este formato vamos a empezar a solicitar esa información. Entonces, como les decía, muchas veces esta información es esencial. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de comunicaciones, el artículo 16 constitucional nos dice que la intervención de comunicaciones solamente será factible en materia penal, pero la aportación de comunicaciones no es exclusiva del derecho penal, esa sí puede ser actualizada, puede emplearse dentro de otro tipo de materias. Entonces, eventualmente la información tecnológica y en general cualquier información en materia de protección de datos personales puede utilizar cuando nosotros estamos en un proceso judicial, sea de la materia que sea. Porque no es lo mismo que yo le tome una captura de pantalla a las llamadas que yo hice, que alguien las puede interpretar como que se alteraron o alguna situación similar, a que sea Telcel, un tercero, ajeno al proceso, quien me entregue la información y que va a ser información que ni siquiera puedo alterar yo. O sea, quien la alteraría en todo caso es la compañía. Entonces, imagínense el valor de este tipo de información y pues que puede servirnos dentro de este tipo de procedimientos.
Por eso es que pues, es una de las tantas utilidades. Ya dentro de la práctica, pues cada quien podría ir descubriendo otro tipo de utilidades que vamos a obtener de este tipo de procedimientos, pero ahí es donde radica la misma. Ahora sí, centrándome en el tema de la necesidad de alcance como abogados y despachos, yo creo que hay que cumplir con la obligación, con independencia de si los institutos en este momento están sancionando o no están sancionando. Creo que todo profesionista que recabe datos personales sí sería oportuno que cumpla con el aviso de privacidad, porque pues finalmente es lo que le puede dar incluso pues un mayor grado de relevancia a lo que nosotros estamos haciendo y el, y finalmente, pues incluso hasta nos puede dar seguridad jurídica, puede generar incluso más confianza en las personas. Por ejemplo, yo algunos meses estuve trabajando con la sociedad civil y hay organismos que son los que evalúan pues ese grado de profesionalización que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y, por ejemplo, para que yo pueda constituir una asociación civil, y que tenga el reconocimiento de esta organización. Más adelante les diré cómo se llama porque ahorita se me fue el nombre. Es CEMEFI, Centro Mexicano de la Filantropía. Cuando esta asociación civil tiene un enfoque de asistencia social, uno de los indicadores que te piden para que tengas ese reconocimiento de la CEMEFI es contar con tu aviso de privacidad. Entonces, por eso puede ser útil y puede ser importante. En el caso de los abogados, pues aquí muchas veces nosotros obtenemos información como las propias pruebas que a lo mejor nos allega a alguien, la investigación que nosotros también realizamos por nuestra cuenta y todo eso pues va generando un cúmulo de datos personales. Y ojo, no solamente se trata de que yo ponga a disposición de las personas estos 4 derechos, sino también que yo debo de proteger, entendiendo por proteger, darle seguridad al resguardo de esos datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría que yo tenga, pues a lo mejor en mi despacho, una serie de información de alguna empresa, por ejemplo, temas que tengan que ver con la propiedad intelectual y que por un descuido dentro de este despacho se proporciona información hacia un tercero y que era información que no debía de compartirse? Pues bueno, a lo mejor ahí pudiera yo ser sujeto a temas civiles, a temas penales, pero ¿cómo lo podemos evitar de mejor forma? Pues estableciendo nuestro aviso de privacidad y estableciendo una serie de controles para proteger ese tipo de información. Por eso es que yo creo que sí hay que procurar en la medida de lo posible cumplirlo. De hecho, el aviso de privacidad pues tiene un modelo que no necesariamente tiene que ser como muy riguroso, muy elaborado, como por ejemplo hay veces que vemos contratos muy bien elaborados, muy bien estudiados, muy bien estructurados. Aquí el aviso de privacidad tiene como un mayor grado de flexibilidad en ese tipo de aspectos, mientras nosotros cumplamos con los elementos que nos dice la ley. En este caso sería la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, yo creo que no nos costaría nada y pues ahí sería con lo que yo trataría de acotar este punto. Igual, si quieres preguntar alguna cuestión en particular, Luis, lo puedes hacer, todavía nos queda un poco de tiempo. Luego nos mencionan, en un parte médico de lesiones y el MP recogió el original, paciente se llevó copia y posteriormente encuentra un error en su nombre y solicita a la institución la corrección. ¿Cómo se puede realizar dicha corrección? Bueno, aquí voy a hablar desde 2 puntos. El punto práctico y operativo, lo más seguro es que la institución, sin necesidad de acudir a un derecho de rectificación, lo más seguro es que la institución sí lo haga. Pero si la institución se pone renuente y dice, no podemos hacerlo, o alguna situación, podemos consultar el aviso de privacidad de esta institución. Por ejemplo, pudiera ser Cruz Roja, hay que consultar ese aviso de privacidad. Si no lo encontramos, llegamos directo a la Cruz Roja y decimos, oye, ¿dónde está pues el área jurídica o el área en este caso, pues pudiera ser que tengan designada ya un área para el tema de datos, que es muy raro, pero pudiera ser, y decirle, oye, pues quiero solicitar un derecho de rectificación, quiero que me digas
las particularidades para ejercerlo ante ti. Y si nos dicen, ¿sabes qué? Pues no se puede o alguna situación similar, en este caso, pues podemos hacer lo propio ante el Instituto Garante, que en este caso y hacerlo conducente. Entonces, ese sería más o menos el ejercicio, pero a lo mejor me estoy yendo al caso muy extraño. Yo creo que sí cumplen, te digo porque lo he visto que, por ejemplo, Fiscalía sí tiene su aviso de privacidad, las diferentes secretarías de la administración pública, al menos aquí en Jalisco, he visto que lo tienen. Entonces, pues, lo ideal sería rectificarlo, si no, por vía de datos personales, y si no, pues impugnarlo ante el Instituto de Transparencia y de Protección de Datos Personales, y ahí se puede ordenar ese aspecto. Entonces, eso sería. Nada más una acotación. Mencionas que el MP recogió el original y que el paciente llevó una copia. Aquí yo entendería que cuando nosotros rectificamos, posiblemente la institución nos vuelva a dar un original, por decirle de alguna manera. Pero el ministerio puede contar con un parte que va a estar desactualizado. Entonces, si fuera necesario, yo ahí lo que sugeriría además es acudir con el MP y decirle, oye, ejercité mi delito o el padecimiento o el dato que estaba mal, entonces quiero que tengas también este nuevo ya con la información actualizada, porque a lo mejor eso puede ser la diferencia que nos pueda tener consecuencias procesales posteriormente. Por ejemplo, en materia penal, muchas veces se utiliza el que la persona le haya dado un domicilio erróneo a un médico para justificar una prisión preventiva. Entonces, puede haber como ese tipo de alcances y sí hay que tener como cuidado de que no solo lo corrijamos ante la autoridad de salud, sino también ante el propio Ministerio Público. Luego viene otro cuestionamiento. La autoridad garante para los particulares es el INAI, para las dependencias gubernamentales, para los estados son los institutos de transparencia, en Jalisco el ITEI. Efectivamente, cuando se trata de particulares, en este caso sería el Instituto Nacional, y cuando se trata de sujetos obligados sería los equivalentes locales, o si son autoridades del orden federal, sería el INAI. Entonces, pues eso sería. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que comprendería, y como les decía, pues sí es muy importante porque entonces, pues esa serie de información que nosotros recolectamos por vía de protección de datos personales nos va a ser útil para esas otras materias. Y principalmente yo destacaría y reiteraría el tema de lo tecnológico. Es muy útil porque hay un principio o hay un postulado que tenemos que tomar en consideración, que la tecnología muchas veces no es tan fácil que se pueda alterar lo que se documentó del pasado. Por ejemplo, si yo en un tema penal detengo a un imputado y aseguro su celular, solicito la extracción conforme a todos los procedimientos, esa información que yo voy a obtener va a ser información que es información que ya aconteció en el pasado. Nos da una perspectiva de lo que hizo una persona, de lo que habló, de lo que dijo, entre otros aspectos. Nos establecen, como les decía, patrones de conducta, entre otros aspectos que nos van a servir para pues establecer una serie de aspectos. Lamentablemente, bueno, no sé si sea completamente malo o completamente bueno, pero pues está esa limitación en el ámbito tecnológico para solamente la materia penal, entonces pues tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas, en otro tipo de procedimientos que nos puedan ser útiles. Entonces, pues eso es lo que yo destacaría. Finalmente, a mí lo que me gustaría agregar, no sé si quieren realizar preguntas en este inter porque ya está próxima a cerrarse la sesión. Me gustaría resaltar en el tema de la transparencia y la convergencia que tiene con la protección de datos personales, que tenemos que ser muy cuidadosos con el cruce que se da entre ambos temas. Esto en razón de que muchas veces se parte de la errónea idea de que ya porque un documento tiene un dato personal, ya va a ser un documento reservado. Entonces,
Ojo, está el principio de máxima transparencia, está un derecho a la privacidad hacia un sujeto. Entonces, pues aquí hay una colisión entre dos aspectos y pues tendríamos que buscar qué sería lo idóneo, qué sería lo necesario y qué sería lo proporcional. Y en este caso, lo proporcional es que, por ejemplo, si el Poder Judicial de la Federación dictó una resolución dentro de un juicio de amparo y en ese juicio de amparo, en la resolución original, se menciona el nombre del quejoso, a lo mejor el quejoso es una persona jurídica a través de su representante legal, pues ya porque venga esa información no vamos a reservar toda la sentencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aplicaría? Lo que se ha llamado como versiones públicas. ¿Qué es una versión pública? Pues que esencialmente vamos a encontrar una serie de datos que vamos a eliminar. A esto se le llama también como anonimizar para nosotros tener un producto que pueda ser consultado por cualquier ciudadano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de privilegiar. Y un efecto también muy importante, que por una característica en específica tienen un mayor grado de invasión dentro de su privacidad. Y esto aplica no solamente por el tema de protección de datos personales y el tema de la transparencia, sino también por la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, tratándose de servidores públicos, es factible que, y es una obligación de hecho, el que se publiquen, por ejemplo, sus salarios o la serie de obligaciones que se dan en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, de, por ejemplo, el famoso 3 de 3, entre otros aspectos. Entonces, hay un mayor grado de invasión dentro de la privacidad de este tipo de personas por esa propia característica de que son personas que les reviste pues ese carácter de servidor público o alguna situación. Entonces, pues esto también sería muy importante para que lo tomemos en consideración, porque también llega a pasar frecuentemente que cuando nosotros solicitamos información por transparencia, pues tratan de justificarlo con este tipo de situaciones. O el Poder Judicial de la Federación no entrega la información, no publica las sentencias, entre otros aspectos. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Pues con ese recurso de revisión que establece las leyes de transparencia, tanto la general como las estatales, y a su vez el que nosotros también podemos involucrar análisis un poco más jurídicos, porque pues nosotros afortunadamente pues ya tenemos esa preparación, algo que contrariamente pues a lo mejor el ciudadano común puede no tenerlo. Por ejemplo, hay muchos periodistas que conocen del tema de transparencia, pero a lo mejor no tienen todavía muy aterrizado el cómo argumentar este tipo de situaciones. Entonces, esto sería, por ahí vi que preguntaba Roberto Rubalcaba que si soy titular de alguna unidad de transparencia. No, de hecho yo estoy trabajando en Fiscalía, soy agente del Ministerio Público del área de desaparecidos. Anteriormente fui defensor público, pero me interesé mucho en el tema de transparencia porque antes de ser defensor público estuve cerca de un año y medio más o menos en una organización de la sociedad civil, se llama Civilidad para Transformar, y ellos a su vez tenían un trato con otra asociación civil que se llama Huentitán Vive, y pues por ahí trabajamos muchos temas relacionados a la barranca de Huentitán. Estuvimos ahí en conflicto con el tema de la construcción que se está dando del planetario, bueno, que se destruyó el planetario y que se va a construir la Arena Guadalajara, entre otro tipo de situaciones. Y pues de ahí empezamos a ver una serie de datos. Antes de que se agote. Maestro, aquí la señorita Lucy. ¿Ibas a comentar algo, Luz María? Efectivamente. Lo que pasa es que te fuiste muy rápido y no diste chance de hacer preguntas. Y yo soy muy preguntona. Sí. A mí me hubiera gustado, ¿sí? No sé si el licenciado Tobar, posteriormente, pues te vuelvo a invitar, pero me hubiera gustado que hablara sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el que a mí me interesa muchísimo, porque hablaste del plebiscito, hablaste de participación ciudadana, hablaste de gobernanza, pero me gustaría, por ejemplo, la situación que están pasando los presos, en donde el director del reclusorio dice que tienen
un área especial en donde los presos pueden hacer audioconferencias, y es una vil mentira. Yo he pedido a Transparencia un informe de qué comen los presos, qué comen los internos, y no me arroja nada. Entonces, todo ese tipo de situaciones son muy importantes que nosotros como abogados lo sepamos, porque tenemos que defender también el derecho humano de los internos. Entonces, tu servidora soy la maestra Luz María de la Cruz, a tus órdenes, y te felicito porque sabes muchísimo. Yo creí que estabas leyendo, pero te los de memoria. Felicidades. No, gracias, Luz María. Comento brevemente esos 3 puntos que abordaste. En primer término, del Sistema Nacional Anticorrupción, pues sí, es todo un tema como que tendríamos que entrar muy, muy a detalle. El tema de la creación del Sistema Nacional, posteriormente la creación del Sistema Estatal, las atribuciones y la especialización que se le hizo a la Fiscalía Especial en combate a la corrupción, entre otros aspectos. Entonces, ese sí yo creo que sería un tema también de muy necesario análisis, pero que va muy ligado. En el tema de los reos, ojo, ahorita, al menos aquí en Jalisco, pasó lo siguiente: se publicó un decreto en el periódico oficial del Estado de Jalisco donde el gobernador suspendió todos los plazos y términos en materia de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo mandar 50 solicitudes o las puedo presentar de manera presencial ahí en el reclusorio, pero no están obligados a responderme en este momento. Para mí está mal porque está habiendo literal una suspensión de derechos, es una suspensión del derecho a la información que no está justificada en el artículo 29 de la Constitución, que es el supuesto de suspensión de derechos. Aquí la situación cabría en que a lo mejor también puede ser materia de solicitarlo por vía de las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahorita no tengo el fundamento exacto, pero creo que por ahí se podría cocinar alguna solicitud para que entreguen ese tipo de información. También otro aspecto, cuando la autoridad da información inexacta y que yo tengo un interés jurídico en esa información, ahí podemos ejercitar derecho de réplica conforme también al artículo 6 constitucional, que también es otro tema ya que serían pues más profundo, pero que también nosotros podemos desinformación de la autoridad. Entonces, creo que con eso abordé al menos de manera muy breve estos 3 puntos. Como lo señalas, pues en su momento sería un honor si el licenciado Tobar me vuelve a invitar y pues ya ahí con algún otro. Gracias. No, de nada. Pues sí, licenciado Joseph, usted está cordialmente invitado a nuestro grupo. Desgraciadamente los tiempos se nos acortan. Yo le agradezco mucho las aportaciones que nos hace por ahí. En lo particular le haré unas preguntas que personalmente para no engorrar el grupo, pero sí son temas muy importantes. Yo le agradezco su tiempo a usted, a todos los participantes, y por ahí con todo gusto en cualquier momento interactuaremos con otra videoconferencia con el tema que el grupo decida y que también lo maneje completamente. Yo lo felicito a usted por la capacidad y las ganas de compartir, y aquí estamos a la orden en nuestro grupo. Buenas noches a usted y buenas noches a todos.